Shalom, saludos, bendiciones. Por acá les saluda Eber Rivero. Un gozo bendecirles y saludarles y querer compartir con ustedes en este tiempo a través de este canal Comunidad Crecimiento para ti. Esta palabra, esta meditación de la Escritura, poder compartir con ustedes la relación que existe entre el crecimiento, el desarrollo de las personas, de acuerdo a Efesios 4:11 y relacionarlos con la fiesta de Hanukkah. Maravilloso la fiesta de Hanukkah que se nos proyecta para el mes de diciembre. Y bueno, venimos de finalizar la fiesta de Sukkot y fue maravilloso. Entonces ahora estamos proyectando la fiesta de Hanukkah, las fiestas del Eterno, una fiesta histórica que no está dentro del Levítico 23, pero es una fiesta histórica de triunfo y de victoria que nos permite educarnos, formarnos pedagógicamente, pues es una fiesta muy rica de formación, de educación, de instrucción. Y esa relación que existe entre el crecimiento y la fiesta de Hanukkah y su proyección profética, pues nos da mucho ámbito para enseñar, para instruir, para educar y desde ya pues prepararnos con esa fiesta que son 8 días maravillosos y que nos invita a educarnos, a formarnos, a instruirnos, a capacitarnos con la Torá, con la Escritura. Y no hay fin, no hay fin. Las fiestas, el panorama profético del Señor, pues es muy rico y muy constante y muy permanente, pues la instrucción, la educación y la formación de acuerdo a la Escritura. Entonces, podemos hablar primeramente, a grosso modo, simplemente sin abarcar mucho todo lo que es la parte histórica de Hanukkah, pero sí hablar un poquito de su proyección profética para luego relacionarlo con el crecimiento conforme a Efesios 4:11 o Efesios 4, el capítulo 4 de Efesios. Hay una forma de cómo se proyecta Hanukkah, cuál es la proyección profética. Hanukkah tiene que ver con la consagración, restauración, cuando se restaura el templo por los macabeos y que tiene que ver también con familia. Los macabeos, pues una familia que se levanta para vencer. Se dice que es el triunfo de los pocos sobre los muchos y que es el triunfo de los débiles sobre los fuertes. Es una expresión muy fuerte que se da en el ámbito de Hanukkah. Es el triunfo de los pocos sobre los muchos y es el triunfo de los débiles sobre los fuertes, por supuesto, porque el Señor está allí fortaleciéndonos. Entonces hay una consagración, hay un milagro, porque en Hanukkah, al restaurar el templo, al conquistar y retomar el templo, había aceite para la menorá para un solo día, y mientras se hacía el nuevo aceite, ese aceite que duraba solamente un día, pues dura 8 días. Ese se llama así el milagro del aceite, como uno de los aspectos de la fiesta, que se conoce como ese milagro del aceite, porque duró 8 días. Y se le llama las fiestas de las luces precisamente porque duró 8 días con las que se encendían la menorá, que es el candelabro pues de nueve brazos que se utiliza para la fiesta de Hanukkah, a grosso modo. Es una victoria de los macabeos sobre los sirios helenizados. Entonces, hay una conquista y hay una victoria sobre los sirios que habían tomado la cultura griega y la cultura helena. Entonces, hay una helenización, habían judíos helenizados que tenían una mezcla. Muchos de ellos habían tomado el templo, habían puesto sacerdotes no adecuados. De hecho, se sacrificó en el templo un cerdo. Otros dicen, en otras investigaciones dicen que fue una cerda, que también se colocó allí el dios Zeus. O sea, una profanación absoluta del templo y a través de establecer la cultura helena sobre Jerusalén.
Entonces hay una victoria, definitivamente. Los macabeos se levantan como familia, entonces eso es una de las proyecciones proféticas. Ahí está la familia dentro de lo que es la fiesta de Hanukkah, como la fiesta de las luces, como la consagración, los milagros. Todo eso desarrolla una forma de la proyección profética y de la educación y de la formación y de aquello que se tiene que contrarrestar de acuerdo a la instrucción del Señor con la palabra, con la verdad de las ideologías, de las filosofías que se pueden tener con lo que era la parte helénica. Y Hanukkah nos da, es muy rico porque nos brinda cómo educar, cómo enseñar, cómo formar con la instrucción, con la palabra, para contrarrestar todo lo helénico y no solamente lo helénico. Estamos hablando también de lo babilónico, estamos hablando también de lo romano, estamos hablando de ideologías, de filosofía, ideologías como lo que estamos viendo ahora de parte de la filosofía del arco iris, por llamarlo así. O sea, es una mezcla muy fuerte. Entonces, este tiempo de Hanukkah nos va a permitir a nosotros educar y formarnos desde ya, de antemano, antes de que vengan las fiestas, ya empezar a formarnos, a educarnos y a aprender que el crecimiento nos va a ayudar a nosotros a entender más Hanukkah, nos va a entender más toda la parte helénica, la parte filosófica, la parte ideológica, que implica todas estas corrientes que están dentro de aquello que contrarresta la palabra. Entonces, en ese tiempo, el Antíoco Epífanes IV, este hombre pues desarrolla el establecer la cultura helena muy fuertemente y conquistar la parte de Jerusalén para establecer esta cultura y por supuesto anular todo aquello que era la cultura del eterno, la identidad del eterno. Porque cuando se establece una cultura helénica o cualquier otra, pues lo que busca es anular la identidad del eterno que nos da de acuerdo a su instrucción, a su Torah y a su palabra. Eso a grueso modo. Entonces, pero lo helénico, específicamente lo helénico, porque estamos ahorita con la fiesta de Hanukkah, y apunta hacia lo helénico, aunque no es ajeno todo lo demás. Estamos hablando de lo helénico, pero es transversal lo romano, es transversal lo babilónico, es transversal las filosofías arcoíris y cualquier otra que esté allí queriendo lesionar la identidad del pueblo del Eterno y contrarrestar su palabra. Por eso es que es importante el crecimiento y por eso es que es importante la verdad para que cuando nos enfrentemos a todo esto, pues sepamos formar, educar, instruir con tiempo, con suficiente tiempo para que cuando los ataques de este tipo vengan, pues ya la palabra está establecida y desarrollada desde un niño hasta la adultez de una persona, desde su niñez hasta su adultez. Esto es con detenimiento, esto es con objetivos específicos, esto es con propósitos específicos, con intencionalidad. La instrucción, el crecimiento, eh, perdón, que puede dar un padre, que puede dar un ministro, que puede dar hasta una escuela o un proceso educativo, tiene que tener intencionalidad. Tiene que tener intencionalidad en el tiempo y en el espacio. Nada se puede dejar al azar. Nada se puede dejar al azar. Desde Deuteronomio 6, cómo se va a educar al niño. Al Señor, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y se le dice, estas palabras estarán en tu boca, van a estar en las puertas y las repetirás al levantarte, al acostarte, en el camino, en el trabajo. O sea, no es algo fortuito, no es algo que se hace a la ligera. Es con mucha intención la formación, el crecimiento.
porque el crecimiento es lo que va a contrarrestar todo esto. Pero en el sentido helénico, lo helénico tiene características politeístas, filosóficas, hedonistas, narcisistas y tiene características mitológicas. Así era la cultura helena, que se desprende de la cultura griega, lo repito. Lo helénico tiene que ver que se desarrollaba lo politeísta, por eso se contrarrestaba la identidad del Eterno, adorando al Señor como único Dios, como único Señor. Diversas filosofías, había hedonismo, narcisismo y mitología griega. El narcisismo proviene de una mitología griega, del mito de Narciso, que se enamora a sí mismo. Entonces, para desarrollar un poco esto, para que tengamos el contexto, para que cuando entendamos el crecimiento, pues entendamos que contrarrestamos, porque así se puede estudiar también todo lo que es la cultura, también en otro momento, la cultura babilónica, lo babilónico, lo romano, que al fin de cuentas, pues va a desarrollar una mezcla, definitivamente una mezcla. Efraín fue disperso y se mezcló entre los paganos, pero también cuando el pueblo, la casa de Judá fue llevada a Babilonia, cuando regresa, pues regresa con muchas mezclas. A la final, el propósito es el mismo. La situación es igual. Desarrolla un proceso de mezcla de diferentes culturas, ya sea helénica, ya sea babilónica, ya sea romana, ya sean culturas arcoíris, filosofía. Cualquier situación que genere lesionar la identidad se desarrolla en ese proceso de querer acabar con la identidad de un pueblo. Pero nosotros a través del crecimiento podemos fortalecer nuestra familia, nuestros niños, nuestros jóvenes. Específicamente el helenismo se desarrolla desde la cultura griega con Alejandro Magno en el siglo III, segundo y tercero antes de Cristo. Se caracteriza por la búsqueda de la felicidad y el bienestar. Son culturas, someter cultura. O sea, este proceso se caracteriza por la búsqueda de la felicidad y del bienestar. Es una mezcla, es una anulación, o sea, anula la otra cultura politeísta y desarrollaban, conquistaban, por eso habían judíos helenizados y que podían establecer en el templo cosas que no eran paganas dentro del templo. Entonces, desarrollaban su cultura, desarrollaban la búsqueda de la felicidad, del bienestar en el sentido humano. Habla de una extensión de la civilización griega, conquista cultural y filosófica. Fíjense, habla de una extensión, la helenización habla de una extensión de la civilización griega. Y dentro de esa helenización, una de las cosas que desarrollaba era el hedonismo. Y el hedonismo desarrollaba el placer, el gozo, evitaba el dolor y desarrollaban lo sensual. Si le causa placer, pues hágalo. Si le gusta, hágalo. Aunque contradiga los principios de la Torá y de la palabra. Entonces, esto hay que irlo desarrollando poco a poco porque es una cuestión que debe ser consciente, intencional, aprenderlo con cuidado, para que poco a poco pues lo vamos entendiendo. Entonces, una de las cosas que desarrolla lo helénico es el hedonismo, que es una de los procesos que estamos viviendo en este tiempo con esta generación. La juventud está siendo muy atacada. Esta generación que estamos viviendo muy fuertemente está desarrollándose dentro de estos elementos hedonistas, donde el placer, el gozo, el evitar dolor, lo sensual, el evitar cualquier tipo de responsabilidad, de madurez, de crecimiento,
personas adultas comportándose como niños y jóvenes aún de este tiempo, pues comportándose peor aún, más como niños todavía. Eso es parte, eso es como una situación, un elemento principal de este proceso de esta generación. Por eso es que es importante formar, educar a nivel educativo, a nivel de palabra, a nivel de instrucción, a nivel de los ministerios, porque va a contrarrestar muchas de estas cosas. Y uno de los elementos es el narcisismo, que se enamora de sí mismo. Estamos en un tiempo muy narcisista, a través de las redes sociales, a través de todo lo que se está viviendo. De hecho, el narcisismo viene de una mitología griega, de Narciso, que se enamora de sí mismo. Cuando Narciso se mira en el estanque, que él ve su imagen, él se enamora de su propia imagen. De hecho, no quiere comprometerse con nadie, no quiere comprometerse con las doncellas, porque él se enamora de sí mismo. Y eso es parte de las filosofías y de las ideologías que se están viviendo narcisistas en este tiempo. Entonces, romper esas características de lo que se está viviendo en este tiempo, con lo helénico, porque cuando venimos a desarrollar Hanukkah y se vence y se da el milagro de la consagración, del aceite, de la menorá, de restablecer, de restaurar la identidad del Eterno, entonces rompemos todo esto. Este tiempo, la generación que está viviendo está siendo hedonista, está siendo narcisista. Entonces, esto tiene que ver con sentarse con tus hijos, a educarte, a formarte. Más que esperar la fiesta y celebrar y prender las lucecitas, y que por supuesto lo vamos a hacer y nos vamos a gozar, pero tiene que ser algo intencional, con conciencia de qué es lo que se está rompiendo, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que estamos rompiendo cuando instruimos adecuadamente. ¿Qué es? O sea, como pedagogos, como ministros, como personas, como padres, lo estamos haciendo conscientemente, y es un proceso de formación, de educación. Y eso es una y otra vez, eso es una constancia. Como dice Deuteronomio 6, al caminar, al acostarse, al levantarse, al instruirse. O sea, no se puede perder tiempo en ningún momento, porque tampoco ni lo helénico, ni lo griego, ni lo babilónico, ni lo romano, ni las filosofías arcoíris, ellos no descansan. Eso es un bombardeo 24 horas al día. No hay un descanso. Entonces, más que darte un estudio de la historia, de lo que se logró, que por supuesto está allí, es la conquista de los macabeos como familia. Es la conquista de los macabeos de la identidad. Es la conquista de los macabeos, de la restauración de la identidad, de romper aquello. Cuando ese padre de los macabeos se levantan, o sea, van a la revuelta, tienen una intención de restauración, pero estaba dentro de lo que ellos habían sido formados y de los que ellos habían sido instruidos. No salieron ellos a la revuelta por salir. No estaban instruidos, sabían lo que había que hacer, sabían que había que romper el cerco de lo helénico. Y eso se hace con intención, eso se hace con un padre de familia a la cabeza, eso se hace con una intención, eso se hace con una intención fuerte, más allá de celebrar la fiesta. O sea, es algo que lleva una intencionalidad muy fuerte, con un objetivo específico, con apuntar y golpear aquello que hay que golpear, con conciencia, con entendimiento. Hermoso. Entonces, vamos viendo allí pues la relación de ese crecimiento con Hanukkah, con esa proyección profética, con romper lo helénico, con romper todo aquello que hay que romper. Entonces,
Vamos a ver ahora en Efesios 4:11 por qué es necesario el crecimiento. Por qué se necesita que desde niño se vaya formando en Torah, en instrucción, en el hogar, en la familia? Precisamente porque hay muchos procesos de niñez. Hay muchos procesos de niñez dentro de los diferentes ámbitos que ya los vamos a ver. Personas adultas comportándose como niños. Este canal, Comunidad Crecimiento para Ti, em, el deseo, la intención es poder aportar un granito de arena conforme a la actividad propia que nos corresponde a nosotros, porque hay una actividad propia de cada ministro, poder aportar un granito de arena para formar, para educar, para permitirle a las personas crecer, para permitirle a las personas crecer, madurar, llegar a ser adulto. Mire, hay mucha gente adulta siendo niño por causa de la orfandad. Hay una orfandad física, pero hay una orfandad que personas que tuvieron padres, pero se sienten huérfanos. Y personas que no tuvieron padres y se sienten huérfanos. La orfandad trae esa falta de crecimiento. Es necesario la formación, la educación, porque es lo que trae el crecer, el madurar y soltar esas cargas de orfandad que hay para poder crecer y madurar. Hay mucha gente adulta que es un niño. Hay mucha gente adulta que necesita crecer verdaderamente. Hay mucha gente adulta que está estancada como un niño fluctuante y ya lo vamos a ver. Entonces hay que ayudarlos y ayudarnos todos a crecer porque hay una actividad propia de cada quien que ayuda a ese crecimiento. Entonces vamos a leer Efesios, que Efesios 4 nos ayuda mucho porque Efesios nos presenta a Yeshua como que en él habita la plenitud de la deidad. Yeshua es la deidad de Yeshua, Yeshua Dios, Yeshua que es el eterno. Entonces Yeshua dice que en él habita la plenitud de la deidad, corporalmente, en ese cuerpo habita la plenitud de la deidad. Eso es muy profundo. Eso es muy profundo. Y ese Yeshua es el que nos permite a nosotros crecer. Ese Yeshua es el que nos enseña, nos instruye. Imagínese usted, Yeshua enfrentado a estas filosofías, cuánto Yeshua debatió o rebatió o puso en evidencia, trajo la correcta interpretación de la Torah de todas aquellas mezclas que habían y colocó las cosas en el orden que se tenían que colocar. Dice Efesios 4, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, se nos da una gracia, se nos da una medida, se nos da un don, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y dio dones a los hombres. Llevó cautiva, subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Él fue el que subió y descendió. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ese es Yeshua, lo llena todo. Él es la plenitud de la deidad, Él lo llena todo y en todo. Y Él mismo, y ese Yeshua que lo llena todo, que tiene la plenitud de la deidad, que es que en todo tiene la preeminencia, que en todo tiene la primogenitura, que Él es la primicia de todo. Ese Yeshua dice, y Él mismo
constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cada pastor, cada profeta, cada maestro, al cual le agradecemos, todos los que están activos, es mostrar agradecimiento, amarlos, cuidarlos, protegerlos, orar por ellos, en vez de criticarlos, en vez de juzgarlos, en vez de destruirlos. No, el Señor no nos dio estos ministros para juzgarlos, para condenarlos, para destruirlos. Nos lo dio para amarlos, nos lo dio para que crezcamos. Para eso nos los dio el Señor. Uno siente mucho amor por los ministros, porque tienen una carga profética tan fuerte los ministros. Tienen un peso de una acción y de una obra que no es cualquier cosa. Para eso Él los constituyó. Mire, yo le voy a hacer una recomendación. Evite juzgar, condenar, destruir un ministro. Evite eso, no se le ocurra. Más bien ore por ello, ámelo, cuídelo, comparta sus enseñanzas. Los ministros son muy importantes. Hay que amarlos, hay que cuidarlos. Tienen una función propia muy importante para el crecimiento del cuerpo y de la quejilá y de los hijos del Eterno. Y dice, ¿y para qué los constituyó? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para edificar, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de la quejilá. Nosotros somos el cuerpo de Yeshua. Ahora, estos ministros perfeccionan, nos perfeccionan. Estos ministros, estos pastores, estos apóstoles, perfeccionan. ¿Y para qué lo hacen? Para la obra del ministerio. Entonces, vamos a hacer una obra del ministerio. Nosotros somos perfeccionados, nos van a ayudar a crecer para que hagamos la obra del ministerio. Entonces, si hay una obra del ministerio, se necesitan ministros. Ministros que están formando ministros para la obra del ministerio. Si hay una obra del ministerio, tienen que haber ministros. Ministros que estén formando ministros. Ministros que están perfeccionando. Ministros que están haciendo crecer. Ministros que están con una acción propia. Ministros que están haciendo una actividad propia, necesaria. Entonces dice, ¿para qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Nada más. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En Yeshua habita la plenitud de la deidad. Y nosotros tenemos que llegar a través de los ministerios que el Señor ha dado, llegar a la plenitud de Cristo. O sea, Cristo pleno en nosotros. A través de la acción, de la actividad, de la formación, del crecimiento. Cristo pleno en nosotros, con pleno crecimiento. Cristo pleno en nosotros. Ahora imagínese usted una persona llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo en nosotros. Imagínese usted enfrentado a una cultura helénica. La va a identificar, va a saber qué romper, se va a desarrollar lo macabeo en nosotros, vamos a saber identificar, vamos a saber restaurar, vamos a saber quitar, vamos a saber desechar. Vamos a saber con tiempo, con intención, desechar todo eso. Pero es necesario crecer. No se puede celebrar la fiesta sin crecimiento, simplemente por celebrarla. No se puede celebrar la fiesta simplemente por celebrarla. Tiene que haber crecimiento para poder identificar. Porque muchas veces se puede celebrar la fiesta, pero el helenismo que no descansa puede introducirse por otro lado. Y es helénico y no te estás dando cuenta. Por eso tiene que venir la plenitud aunque celebraste la fiesta. Por eso tiene que venir la plenitud de Yeshua en nosotros. Podemos haber celebrado la fiesta, pero lo helénico no descansa, ni lo babilónico, ni lo romano, ni lo ideológico filosófico, ni el narcisismo,
ni las ideologías de género no descansan. Entonces, todo eso hay que estar pendiente hasta llegar. Si yo no he llegado y no hemos llegado, si no he llegado a la plenitud de la medida de la plenitud de Yeshua HaMashiach, eso va a estar rondando. Tenemos que llegar en la medida que alcancemos la medida de la plenitud de Yeshua HaMashiach en nosotros, más identificaremos, más desecharemos, más sacaremos de nosotros a Babilonia, más sacaremos, más saldremos de Babilonia, más sacaremos lo helénico, lo griego, todo de nosotros. Más entenderemos las luces, más entenderemos la menorá, más entenderemos la consagración, más la regeneración, todo lo vamos a ir entendiendo. Y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Vamos a empezar por allí. ¿Por qué tenemos que llegar a la plenitud de Yeshua? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Si dice para que no seamos niños fluctuantes, ¿qué somos niños fluctuantes? Entonces se necesita romper en nosotros la niñez fluctuante. Imagínese usted esto. Yeshua, la plenitud de la deidad, Yeshua, la plenitud de nosotros, que constituye apóstoles, profetas, maestros. Quédese un momento, meditemos poco a poco las cosas. Quédese un momento allí. Están el profeta, el pastor, el maestro para hacer crecer, para hacer perfeccionar, para madurar, para que lleguemos a la plenitud de Cristo. Y el objetivo de todo eso es que hay un niño fluctuante. Eres un niño y además de niño fluctuante. ¿Qué es fluctuante? Cambiante. ¿Qué es un niño? Un niño no sabe lo que quiere. Un niño en un momento quiere una cosa y a la otra quiere otra. Un niño puede jugar con un carrito, con un tipo de juguete y al rato quiere otro, ya se aburre de ese juguete. ¿Por qué es fluctuante? Porque es niño, porque es cambiante. ¿Por qué es cambiante? Porque es niño. ¿Por qué es fluctuante? Porque es niño. Perdón, permiso. ¿Por qué? Porque es cambiante. Porque es niño. ¿Por qué es fluctuante? Perdón. Disculpe. ¿Por qué es fluctuante? Porque es niño. ¿Qué hay que romper en nosotros y qué hay que educar y formar? Y primero al niño como tal, pero ya hay personas adultas que son niños. Entonces, lo que el Señor quiere, dice, es para que ya no seamos niños fluctuantes. Romper la niñez en nosotros. Los niños que van creciendo los vamos formando. Pero ya los que tenemos 50, 60, hay gente con 70 y es un niño, un adolescente eterno. Personas en el Señor que son niños, que dan muchos problemas. Niños fluctuantes. Hay que quitar, hay que anular a través de la formación, del desarrollo, del crecimiento, del apóstol, del profeta. Por eso cuando un apóstol, cuando un profeta, cuando un maestro, cuando un evangelista, un pastor, desarrolla su actividad propia, lo que está quitando es la niñez fluctuante. Y al quitar la niñez fluctuante, te va a hacer crecer, te va a hacer desarrollar y te va a hacer madurar y te va a hacer por fin un adulto. Por fin la gente, mira, hay gente que tiene 30, 40, 50, 60, no es adulto. Por fin vas a ser un adulto templado, una persona con carácter. Y ya vamos a ver un poquito eso por allí, de lo que es el carácter, de lo que es ser maduro con carácter, para que te desarrolle. Porque muchos de los problemas que tenemos es porque somos niños y muchas veces niños con orfandad y fluctuantes. Niños con orfandad y fluctuantes. Nada nos satisface. Niños caprichosos que nada nos satisface. Nada. Un niño puede tener 10 juguetes y quiere el juguete del otro. Así hay muchos adultos.
con muchos jugueticos, con muchos coroticos, decimos aquí en Venezuela. Coroticos, tiene muchos coroticos, tiene muchos jugueticos. Pero quiere el juguetico del otro niño. Porque es un niño, porque es fluctuante, cambiante. No tiene algo lineal, no. Es cambiante y es fluctuante, porque es un niño. Y eso tenemos que romperlo en nosotros. Un niño no se puede enfrentar a lo helénico, jamás. No va a poder hacer frente a lo helénico. Y Hanukkah nos invita a eso, a aprender. Los macabeos armaron una revuelta y fueron a pelear y ganaron y vencieron. Fueron adultos, no fueron niños. Tuvieron que armar una revuelta, conquistar otra vez, tomar el templo y eso costó. Y fueron adultos que tuvieron que hacerlo. O sea, hay cosas que tienes que conquistarlas y tienes que conquistarlas como adulto porque como niño no lo vas a poder hacer. Cuando el niño se enfrenta a lo helénico lo vence. Cuando el niño se enfrenta a los griegos, lo vence lo griego. Cuando el niño se enfrenta a lo babilónico, lo vence lo babilónico. Cuando el niño se enfrenta a los romanos, al calendario greco-romano, gregoriano, lo vence. Se le van, en este tiempo, mucha gente se le van a ir los ojitos por los arbolitos. En vez de ir a Hanukkah, van a mirar los arbolitos con nostalgia. ¿Por qué? Porque es un niño y lo vence. Y tenemos que formarnos y educarnos para que eso no nos venza. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier viento de doctrina, por estratagemas de hombre, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vamos a ir poco a poco. Esto es importante. Aquí están los enemigos. Mire, toda esa estructura que está allí no es cualquier cosa. Y el objetivo de todo esto es el niño fluctuante. Vamos a ver. ¿Cuáles son esos enemigos? Es el viento de doctrina. Fíjense, viento de doctrina. Cualquier viento de doctrina, cualquier viento filosófico, ideológico. Un niño fluctuante no tiene capacidad, es llevado por doquier, es llevado y no tiene control. Un niño es llevado, dice, es llevado por todo bien. Un niño fluctuante es llevado por el viento de doctrina. Lo que venga lo va a arrastrar porque no tiene capacidad de dirección, de control. Entonces, al niño, desde niño, en la medida que se le da la verdad, en la medida que se le hace crecer en Yeshua, en la medida que se le da la instrucción, en la medida que se le da la palabra, lo primero que se le da es dirección, sabe por dónde ir, sabe cuál es la instrucción, sabe cuál es la verdad, se le guía. Un niño fluctuante sin instrucción y permanece fluctuante aunque tenga 60 años, no tiene rumbo, no tiene dirección. Lo ve un día aquí y lo ve el otro día allá. Un día quiere una cosa y un día quiere otra. Un día quiere estudiar medicina y al otro día quiere estudiar derecho. Un día quiere trabajar de periodista y al otro día quiere ser abogado. No tiene dirección. Un día está con una filosofía y al otro día está con otra filosofía o con otra ideología. O es narcisista, o es hedonista, o es griego, o es romano, y no consigue dónde establecerse. ¿Por qué? Porque el viento de doctrina, el viento de filosofía, el viento de ideología lo arrastra y es llevado por doquier, por donde eso lo arrastre, para allá va. Porque es un niño fluctuante. Y hay que hacer raíces, hay que echar firmeza en nuestras vidas. Estratagemas de hombres, engaño, fíjense, estratagemas de hombres. Hay engaño, hay astucia y hay artimañas del error. Todo esto, todos estos enemigos llevan a atacar, a ir directamente al niño fluctuante.
Imagínense toda esta artillería, que ya la vamos a explicar un poquito más. Un niño fluctuante es el objetivo de toda esta artillería. ¿Y usted cree que un niño fluctuante va a poder soportar esto? No lo soporta, no puede. Entonces ahorita está toda la artillería en este momento de muchas cosas que, que van contra los niños fluctuantes y están a merced y son víctimas y son vulnerables a falta de crecimiento. A falta de crecimiento, los niños fluctuantes son vulnerables y están a merced del enemigo. ¿Cómo? Empecemos por aquí. Artimaña. Utiliza la artimaña. La artimaña es una maniobra engañosa o fraudulenta para conseguir algo. O sea, es fraude, es una maniobra. Entonces, el enemigo siempre está maniobrando. ¿Cómo? A través de la artimaña. Es una maña con arte. O sea, es artístico. Esa maña, ese engaño, es un arte, es artístico. O sea, no se puede ver porque se presenta, está bonito porque es un arte. Es artístico, artimaña. Y un niño fluctuante, sin instrucción, sin capacitación, te quedas allí, estás en peligro, caballero, caballera, dama. Se entra en una zona de peligro. Porque ese fluctuar y el querer quedarte allí como niño fluctuante sin crecer, tienes 40, tienes 50, crees que eres un niño y estás en peligro porque el enemigo utiliza para el niño fluctuante la artimaña y te va a maniobrar y te va a engañar fraudulentamente para él conseguir lo que él quiere de tu vida, anularte, quitarte la identidad, contaminarte tu templo, contaminarte el lugar sagrado, helenizarte, conquistarte, quitarte la identidad que el Eterno te ha entregado, estás en peligro. Utiliza la astucia que finge, que miente, que engaña, como la serpiente engañó a Eva. ¿Qué dice? Que era más astuta la serpiente. Era astuta la serpiente. Y engañó a Eva como una niña. Entonces la serpiente con astucia te engaña como un niño fluctuante. Porque no has crecido, porque no has madurado, porque estás lejos de la instrucción. Cuando estamos lejos de la instrucción del mapa profético, de las fiestas que están en Levítico 23, de Purim, de Hanukkah, que son fiestas históricas que están registradas, que básicamente totalmente se pueden celebrar porque están allí. No son fiestas, no están dentro del Levítico 23, pero son evidentes que están allí, como Purim y Hanukkah, aparte de las 7 fiestas que están en Levítico 23, de la cual acabamos de cerrar el ciclo con la fiesta de Sukkot en un tiempo de 7 días maravilloso, y ahora vamos a Hanukkah en un tiempo maravilloso de 8 días. Y de paso, Hanukkah no es Navidad, por si acaso. No tiene nada que ver con Navidad, por si acaso. Eso es un inciso allí. Astucia. La serpiente fue astuta. Esa astucia daña al niño fluctuante. Te tienes que exponer a los pastores, a los profetas, a los maestros, a los evangelistas, a que te perfeccionen, a que te lleven a la plenitud de la deidad de Cristo, a conocer el mapa profético, a conocer el diseño, a conocer como en Ezequiel 43, la disposición del templo, la disposición del diseño de lo sagrado, la entrada, la salida. Muéstrales, como dice Ezequiel, muéstrales el diseño, muéstrales cuál es la entrada, cuál es la salida, cómo son las disposiciones. Una persona que no conoce el diseño, cualquier ideología le va a servir.
cualquier arbolito, cualquier cosita, cualquier cosa es buena. Si tú no conoces el diseño, ni el mapa profético, ni la fiesta, ni el cronograma del Eterno, cualquier cosa sirve. Porque no conoces, porque se utiliza de astucia. Está el engaño. El engaño es el núcleo penal de la estafa. El engaño es una estafa. Ahora, imagínense toda esta artillería contra un niño fluctuante. Permiso. Imagínense toda esa artillería contra un niño fluctuante del enemigo. Imagínense toda esa artillería, la artimaña, la astucia, la maniobra, el fingir, el mentir, el engañar, el núcleo penal del engaño que es la estafa. La estafa. Todo eso es una estafa, un engaño. Y ahí está el niño fluctuante y el enemigo con toda esa artillería sobre ese niño fluctuante que no quiere que... Muchas veces no lo hicieron crecer y muchas veces ya estás allí y no quieres crecer, no quieres madurar. Todavía estamos bajo el modelo pastoral que necesito que me cuiden. Si tú todavía estás allí, te pido por favor, sal de ahí. Del modelo pastoral que necesitas que te cuide, un pastor que está ahí cuidándote, orando por ti, por los problemas, por las dificultades. Si tú estás allí, tú eres un niño fluctuante. Si tú necesitas un pastor que esté orando por ti, por tus problemas, ora tú. Si no hay quien te cuide a ti, empieza a cuidar tú. Sé pastor tú. Crece, madura, sé adulto. Empieza tú a dar paternidad. Empieza tú a dar protección. Todavía hay mucha gente bajo el modelo pastoral tradicional que quiere que lo cuiden porque es un niño fluctuante. Quieren que oren por él, quieren que estén pendientes de su padre, quieren que lo visiten, que si no lo han visitado hoy. Ese modelo es un error. Sí hay un cuidado, sí hay un pastorado, claro que sí, pero esa permanencia en ese nivel es un error. Allí el enemigo te arrastra como una vaguada, con artimañas, con error, con engaño, con estafa. Y luego está la más complicada, que es la estratagema. Tiene que ver con astucia, con fingimiento y con engaño artificioso. En sentido militar, fíjense, la estratagema tiene que ver con astucia, con fingimiento, con engaño artificioso. Pero en sentido militar se remonta al ancestro griego de la palabra estratagema, que significa actuar como un general. Una persona que hace estratagema es un militar. Una de las características es que hay una milicia, porque hay un tablero para armar la estrategia de ataque. Entonces, en la estratagema está el niño fluctuante y a ese niño fluctuante, cambiante, no maduro, no crecido, cambiante, hoy quiere una cosa, quiere la otra, aquí se está armando un tablero para ir contra él y se está armando toda una estratagema y toda una estrategia para destruirlo del enemigo. ¿Y sabe quién la está orquestando? Un militar, uno que se llama, que la característica es de general. Un estratagema está desarrollado por alguien que tiene características de general, que tiene un tablero, que estrategei, estrategos, que es general, estratos, que es campamento, y agein, que es dirigir. O sea, dirige un general, dirige un campamento de un ejército contra ti, que eres un niño inmaduro. Contra ti, que eres un niño fluctuante. ¿Quieres seguir siendo niño? ¿Quieres seguir en inmadurez? Gente con 50, con 60. ¿Quieres estar allí? Mira, toda la artimaña que el Eterno toda la artimaña que el Eterno, que el enemigo está
orquestando contra ti. No puedes seguir siendo niño fluctuante. No puedes, no podemos, porque detrás de esa niñez fluctuante va a venir toda esta estructura que se levanta. Y es necesario crecer y madurar. Porque para enfrentar lo helénico, tiene que ser macabeo, no niño fluctuante. Para ir a conquistar la ciudad, retomar el templo, prender la menorá, sacar a Zeus, descontaminar el templo, sacar el cerdo, quitar los sacerdotes que no eran correctos, tienes que ser macabeo. Tienes que ser fuerte, tienes que ser adulto. Hay cosas que no las vas a poder lograr como un niño fluctuante. Para quitar lo griego, tienes que ser macabeo. Para quitar lo babilónico, para quitar lo griego, lo babilónico, para quitar lo romano, para quitar lo ideológico, lo filosófico, lo hedonista, lo narcisista, tienes que crecer. Porque el crecer, la verdad, al crecer en Yeshua vas a crecer en la verdad y la verdad te va a ayudar enseguida a identificar la mentira y el engaño. Y esa es la relación y la correlación de crecer y de madurar para entender cada momento profético que se tiene y cada fiesta y qué ataca y qué contrarresta y qué logramos para establecer gente adulta, madura, crecida, gente que tiene que ver con la madurez. Entonces, aquí terminamos y termina aquí diciendo el texto. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para engañar emplea con astucia las artimañas del error. Fíjense, el error. Para engañar con astucia, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Sino que siguiendo en amor, no como niños fluctuantes, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Crezcamos en todo. ¿Qué tenemos que hacer? Crecer en todo en aquel que es la cabeza, que es Yeshua. No te puedes quedar como un niño fluctuante. Basta. Tienes que decirle basta ya a eso. Tienes que decirle basta ya a eso. Y crecer en todo en aquel que es la cabeza. Crecer. Crecer, madurar, adultez, carácter. Yeshua, carácter es poder tomar decisiones y decir sí o no de acuerdo a la instrucción y el crecimiento que ya tiene. No es temperamento. Carácter es Yeshua en el desierto, siendo tentado. Carácter es decir no cuando se te está proponiendo algo que no es correcto. Eso es carácter, porque estás crecido, porque estás maduro. Eso es carácter, determinación. Carácter tiene que ver con tomar decisiones y luego que tomes decisiones tienes que fijar posición. Cuando uno toma una decisión, uno fija una posición. Esto es así, esto es lo correcto, esto es lo que hay que corregir, esto hay que corregirlo ya. Tomas una decisión y luego fijas una posición y dices sí o no. Con el carácter que te ha dado el crecimiento y la instrucción y la verdad que posees y tienes y la plenitud de Yeshua en ti. Porque llegaste a la plenitud de Yeshua. Es lo que Él quiere que nosotros tengamos. A él, y al tenerlo a Él tenemos la verdad, y al tener la verdad contrarrestamos la mentira. Dice aquí, de quien todo el cuerpo bien conectado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es lo que hay que hacer. Ahora, hay un cuerpo, hay unas coyunturas que se ayudan mutuamente. Nosotros, los ministros, el cuerpo se ayuda mutuamente, no nos destruimos mutuamente, nos ayudamos mutuamente. El cuerpo bien constituido, dice, a través de las coyunturas,
por todas las coyunturas, bien concertado y unido. Ahí tiene que haber un concierto, concertado, o sea, y unido. No podemos estar desunidos. Unido, dice, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Hay una ayuda mutua. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjense, recibe su crecimiento, perdón, disculpen. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, en la actividad propia de cada miembro. Cada miembro del cuerpo, los brazos, los dedos, los ojos, la boca, los oídos, tiene una actividad propia. La actividad propia. Tú eres un miembro y tienes una actividad propia. Entonces, mi actividad propia no es la misma del otro. Entonces, cada uno tiene una actividad propia. Debe crecer para desarrollar su actividad propia. El pastor tiene su actividad propia. El maestro tiene su actividad propia. El profeta tiene su actividad propia. Los miembros del cuerpo que están siendo edificados tienen su actividad propia. Hay ministerios domatas principales, hay otros que no son domatas. Hay otros que tienen otros tipos de ministerios de servicio. Son ministerios, pero tiene una actividad propia. Y el hecho de que cada actividad propia es diferente a la otra, no quiere decir que lo que yo hago es lo único que se debe hacer, porque yo lo que estoy haciendo es mi actividad propia y los demás están haciendo la suya. Mi actividad propia no es la exclusiva o la única, porque todos debemos ayudarnos mutuamente con un concierto y una unidad. Nos falta esa unidad, nos falta ese concierto, nos falta esa ayuda mutua, nos falta amarnos en este concierto, en esta unidad. Pero mientras estemos como niños fluctuantes, no vamos a poder desarrollar esta unidad. Y si no podemos desarrollar esta unidad, toda la estratagema de hombre funciona en muchos casos. Y no vas a poder tampoco contrarrestar el helenismo, cultura griega, hedonismo, narcisismo. No vas a poder contrarrestar lo gregoriano, no vas a poder contrarrestar lo babilónico, no vas a poder contrarrestar las diferentes filosofías e ideologías con huecas, como dice Pablo, huecas sutilezas. No hay otra, hay que crecer. Pero crecer en el sentido de madurar, de ya no ser niños fluctuantes ni cambiantes. Voy a terminar con esta parte a grosso modo. En otro tiempo, pues, podemos desarrollar más. Los 3 ámbitos de acción de una persona en ese crecimiento. El primer ámbito es el hogar. Voy a mencionarlo para no dejarlo por fuera. En otro tiempo, pues, lo desarrollo un poco más. El hogar familia, allí es importante. Allí es donde todo comienza. Deuteronomio 6. Al acostarte, al levantarte en el camino, en el trabajo. Oye, la falta de crecimiento destruye mucho en el hogar, en la familia. Los hijos que más desarrollan problemas en la familia son los que no han crecido, los que no han madurado, que son adultos, pero son unos generadores de problemas fuertes. Y a veces son personas que dictan la dinámica de toda una familia. Parece mentira, pero es así. Porque no ha crecido, porque no ha madurado. Y resulta que toda una familia está alrededor de esa persona y esa persona controla la familia en problemas, en dificultades, en vicios, en situaciones, porque no ha crecido y no ha madurado. Es un niño fluctuante. Y hay que contrarrestar los niños fluctuantes en el hogar, en la familia. Educarlos, formarlos, instruirlos. El otro ámbito es la quejilá, en las congregaciones.
¿Sabe qué da dolor de cabeza? Situaciones con miembros que son niños fluctuantes. Los pastores, los ministros, los profetas presentan muchas dificultades atendiendo y desarrollando niños fluctuantes. Y están dentro de las quejilá. Los niños fluctuantes están dentro de los hogares. Los niños fluctuantes están dentro de las quejilá. Y necesitan crecer, necesitan madurar para que puedan no ser víctimas ni estén expuestos a todas las estratagemas del enemigo, porque no van a poder identificar aquello que tienen que contrarrestar con las diferentes filosofías y con las diferentes ideologías. Y por eso es que estas fiestas son tan ricas para educar, para formar. Y el otro ámbito es el ámbito del trabajo, del trabajo. En los trabajos, ¿sabe qué le da dolores de cabeza a los jefes en una empresa? Personas inmaduras, personas tóxicas, lo que se llama ahora personas tóxicas, inmaduros que no han crecido. Son niños que van a trabajo y quieren como niños fluctuantes que los pongan en lugares, en puestos. Quieren que los pongan en puestos para los cuales no están capacitados, para los cuales no están entrenados. Y así pasa en el hogar, y así pasa en las quejilá, y así pasa en los trabajos. En el hogar está la crianza, el matrimonio, y ahí se desarrollan las relaciones interpersonales. En estos tres ámbitos se desarrollan, en la medida que se crece, se dan unas relaciones interpersonales sanas, tanto en el hogar, y luego en el hogar esa persona va a desarrollar un matrimonio y va a ser un nuevo hogar. Imagínese usted un niño fluctuante desarrollando un hogar nuevo, un matrimonio. No está capacitado para eso. Eso va a ser un desastre de matrimonio, porque es un niño fluctuante. Está en las quejilá. La quejilá tiene que ver con en el desarrollo de la quejilá tiene que ver con los tiempos ministeriales. Cuándo entrar, cuándo salir. Yeshua estuvo sujeto a Miriam y a José. Y aunque fue a hablar con los doctores, le dieron que tú estás hablando con los doctores, tú eres muy inteligente, pero tú estás sujeto a nosotros. Y dice que él se fue sujeto a ellos. Hasta que hizo su bar mitzvah, hasta que a los 30 años salió, perdón, al ministerio. Todo tiene su tiempo, su formación y su crecimiento. Dice que Yeshua crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Iba creciendo en sabiduría, en entendimiento. Crecía. Para eso es la familia. Luego se introduce a la quejilá y luego para que vayas a ser en el trabajo productivo y activo y positivo para una sociedad. Porque tienes que ser positivo para el hogar, tienes que ser positivo para la quejilá, tienes que ser positivo para la sociedad donde estás, para que aportes precisamente los principios de la palabra y seas positivo para contrarrestar todo lo helénico y toda la filosofía y todas las ideologías. Y en todos esos ámbitos tú desarrollas relaciones interpersonales sanas, pero vas a poder identificar con el espíritu del Eterno, con el Rúa, vas a poder identificar cuando alguien te está hablando de algo en esos tres ambientes. Cuando te relaciones con las personas, tú vas a saber. Entonces, desarróllate allí, crece, madura desde tu hogar, sé positivo para tu hogar, sé positivo para la quejilá, sé positivo para el trabajo, en el aporte, porque el Señor bendice el trabajo de nuestras manos. Yo te recomiendo que te leas el Salmo 78, el Salmo 128, el Salmo 144, que habla de la familia, del hombre, de la mujer como Vic, de los hijos como olivo, de la hija como esquina labrada de palacio. El Salmo 78 que contrarresta cuando se forma, cuando se entrena, cuando se le notifica, se le entrega maravillosamente el poder desarrollar ese niño y quitarle lo contumaz, lo rebelde, quitarle la infidelidad, que ame a Dios, que ame a sus padres, que tenga un corazón fiel para crecer y para madurar. Entonces, bueno, maravilloso este tiempo de meditación de la palabra. Te invito a que la puedas escuchar, puedas tomar las notas, los textos, que medites, que reflexiones. Medita, reflexiona. ¿Qué nos proyecta Hanukkah?
y medita Hanukkah y las diferentes fiestas de lo que nos han proyectado. Pero medita en dónde estás. Si estamos como niños fluctuantes, medita si necesitas crecer. Para un momento, reflexiona, examínate tus actitudes, examínate si eres un niño fluctuante. Y si determinas que sí, que hay cosas que son como niños fluctuantes, entonces tienes que ver dónde está operando la estratagema del enemigo que te está atacando porque eres un niño. Porque eso se acaba si creces, si maduras. Cuando creces y maduras, se acabó eso. Cuando tomas decisiones y determinaciones y carácter, cuando tomas decisiones y fijas posiciones, se acabó eso. Cuando aprendes a decir sí, sí y no, no, se acabó la estratagema, se acabó el engaño, se acabó la mentira, porque no va a poder operar porque has crecido, porque te has expuesto a los pastores, apóstoles, profetas y maestros, te has expuesto al crecimiento, al perfeccionamiento del Señor, hasta llegar a la medida de la plenitud de Cristo, y entonces eso se hace inactivo y no opera sobre tu vida. Shalom, bendiciones. Que el Señor les bendiga. Es un placer compartir esta palabra y bueno, seguiremos instruyendo, dando el crecimiento a la palabra a través de este canal, que es uno de mis objetivos, es poder brindar ese aporte y ese granito de arena para que todos crezcamos, maduremos y seamos adultos. Shalom, bendiciones, que el Señor los bendiga.